Todo empezó con una llamada equivocada. Oh, eso creí. Era sábado por la tarde. Estábamos en casa, en Valencia, preparando una cena para unos amigos. Marcos cortaba verduras en la cocina mientras yo me peleaba con la aplicación del supermercado que no dejaba de fallar. Entonces sonó el fijo. Nadie usa el fijo ya, así que nos miramos extrañados. Yo contesté con un simple diga, esperando que fuera alguna compañía queriéndonos vender fibra óptica. Pero no. Era la voz de una mujer, joven, nerviosa. Preguntó por Álvaro. Le dije que se había equivocado. Pero antes de colgar, soltó algo que me dejó helada. ¿Puedes decirle que no puede seguir viniendo por las noches? Mi hija pregunta por él. Colgué sin decir nada más. Me quedé unos segundos mirando al teléfono como si esperara que volviera a sonar. Marcos ni se enteró. Seguía cortando cebolla, canturreando esa canción absurda que siempre pone de buen humor. No dije nada. No sabía si era una broma, un error, o algo más. Pero esa noche, mientras cenábamos con nuestros amigos y todo parecía normal, esas palabras me taladraban la cabeza. ¿Quién era Álvaro? ¿Por qué alguien llamaría a mi casa preguntando por él? Y sobre todo, ¿por qué mencionar que iba por las noches? Lo curioso es que en casa nadie se llama Álvaro. Ni amigos, ni familiares, ni vecinos. Nadie. Esa llamada no tenía sentido. O tal vez tenía demasiado. Esa noche me costó dormir. Miré a Marcos dormir como si nada, respirando tranquilo, y algo me picó por dentro. No era solo sospecha. Era otra cosa. Un impulso, una curiosidad rara que me empezó a arrastrar hacia donde no debía ir. Y sí, fue ese momento, esa llamada, lo que me empujó a cometer el error más grande de mi vida. No porque fuera culpa de la llamada, sino porque me dio la excusa perfecta que estaba esperando. Durante los días siguientes, la llamada quedó dando vueltas en mi cabeza como una mosca molesta que no puedes espantar. No le dije nada a Marcos, aunque estuve a punto de hacerlo varias veces. Cada vez que abría la boca para mencionarlo, me detenía a tiempo. Me convencí de que era una tontería, una confusión, algo sin importancia, pero aún así, algo no encajaba. Lo dejé correr durante una semana, pero un sábado por la mañana, mientras Marcos se duchaba, bajé al trastero a buscar una caja con adornos que quería vender por Wallapop y me encontré con algo que no esperaba. Fue una casualidad. Ocurrió porque dejé caer la caja por accidente, y al levantarla, vi que detrás del arcón había otra más pequeña, de esas de zapatos, con una tapa polvorienta. No es que anduviera espiando, ni revisando cosas. Estaba sola, recogiendo el desastre, cuando vi la caja olvidada y la curiosidad me ganó. Dentro había un montón de cosas sin mucho sentido al principio, un paquete de cigarrillos, un mechero azul, una pulsera de festival, una tarjeta del metro de Madrid, y un par de sobres con entradas usadas. Me quedé mirándolas un buen rato, intentando entender qué tenían en común. El problema fue que también había una nota. Era pequeña, escrita en bolígrafo con letra de mujer. Decía, lo de anoche fue demasiado. No puedo seguir haciéndolo, pero no quiero dejar de verte. El estómago me dio un vuelco, pero lo primero que sentí fue rabia. No tristeza, no decepción, solo rabia. Volví a meter todo en la caja tal como estaba, bajé la tapa y la volví a dejar donde la encontré. Subí, entré en la cocina, y cuando Marco salió del baño, le serví café como si nada. Le pregunté si había fumado últimamente, sabiendo que llevaba años sin tocar un cigarro. Me dijo que no, que ni se lo planteaba. Le dije que ojalá volviéramos a hacer una escapada a Madrid, como cuando empezábamos, que ya ni me acordaba de la última vez que habíamos ido. Él, sin sospechar nada, me siguió la corriente, pero su respuesta me dejó fría.
Sí, podríamos mirar algo para después del verano, si no estoy demasiado liado. Ese si no estoy demasiado liado me sonó a excusa. Una de esas frases automáticas que se dicen sin pensar, como quien se justifica de antemano. Ese día supe que había algo. No sabía con quién, ni desde cuándo, pero algo había. No había nombres, no había fotos, no había conversaciones que pudiera revisar, pero no me hacían falta. Lo que había encontrado era suficiente para saber que mi marido no era el hombre que yo creía. Lo peor de todo era su normalidad. Su forma de actuar como si todo estuviera bien, como si nuestra vida fuera real, cuando claramente estaba sosteniendo una mentira. Empecé a observarlo como si fuera otra persona. Tomaba nota mental de sus horarios, de sus duchas rápidas después del trabajo, de las veces que decía estar cansado para no salir, de los mensajes que contestaba con una sonrisa idiota mientras me decía que era del grupo del pádel. La rutina comenzó a volverse insoportable. Empezó a oler diferente, no a perfume de mujer, no a colonia distinta, sino a esa mezcla extraña de nervios y culpa que se percibe en la forma de caminar, de hablar, de evitar miradas. Pero no le dije nada. No aún. Prefería seguir observando, comprobar si todo encajaba. Y una tarde, sin buscarlo, tuve la confirmación que necesitaba. Fue en una cafetería del centro, un miércoles por la tarde. Yo había salido antes del trabajo y decidí sentarme a tomar algo mientras esperaba una cita con una clienta. La mesa frente a mí tenía un par de sillas libres, y al rato se sentó una pareja. No les presté atención hasta que escuché su voz. Era él. Marcos. Con una mujer que no conocía. No estaban abrazados, no se besaban, pero se miraban con una intensidad imposible de disimular. Ella le tocó la mano, él sonrió de esa forma que ya no usaba conmigo. No me vio, pero tampoco me molesté en esconderme. Me quedé sentada, observando como una idiota, durante los 20 minutos que duró la escena. No necesitaba más. No fui hacia él, no hice ningún escándalo. Esperé a que se marcharan, pagué mi café y me fui caminando hasta casa, como si nada. Pero por dentro estaba hirviendo. No sabía su nombre, ni cuánto tiempo llevaban viéndose, pero sabía lo suficiente. Lo había visto con mis propios ojos, y ya no había marcha atrás. Esa noche cenamos juntos. Me contó que había tenido una reunión inesperada con un proveedor que venía de fuera. Me lo dijo mirándome a los ojos, sin pestañear, como si creyera que aún podía mentirme impunemente. Le dije que tenía cara de cansado, que ojalá pudiéramos tomarnos unas vacaciones en septiembre. Él me dio un beso en la mejilla y dijo ya veremos. No sabía que yo ya había decidido que septiembre no iba a llegar. Al menos no para los dos. Esperé hasta el sábado para hablar con él porque quería hacerlo en casa, sin prisas, sin escapatorias, sin el ruido de la calle ni la neutralidad de una cafetería donde uno se contiene por obligación. Era temprano, estábamos desayunando, él tenía el portátil encendido revisando unas cosas del trabajo, y yo removía el café sin mirar lo que hacía. No era una conversación que pudiera tenerse con suavidad, así que fui directa. Le dije que necesitábamos hablar. No levantó la vista del ordenador, simplemente dijo que sí, que claro, que después del desayuno. Le repetí que no era una sugerencia. Cerró el portátil sin decir nada, y entonces me miró. Esa fue la última vez que vi en su cara un gesto neutro, porque lo que vino después lo fue borrando todo. Le pregunté si conocía a una mujer que había estado con él en la cafetería el miércoles. Tardó un segundo en procesar la frase, y fue ese segundo el que lo delató. El silencio, aunque breve, fue suficiente. Después dijo que no sabía de qué le hablaba. Le dije el nombre del local, la hora exacta, la mesa junto a la ventana. No había forma de confundirlo. Lo observé tragar saliva. No intentó negarlo.
Solo dijo que no era lo que yo pensaba. Entonces me reí, no por burla, sino por lo absurdo de la respuesta. Le pregunté si pensaba que había pasado por ahí por casualidad, que me había inventado todo, o que yo era tan estúpida como para no saber lo que estaba viendo. Me miró como si le costara reconocer que se había quedado sin excusas. Vale, dijo. Solo eso. Vale. Le pedí que me explicara cuánto tiempo llevaba viendo a esa mujer. Me respondió que no sabía exactamente, que unos meses. Le pregunté si era la misma con la que tenía las notas en la caja escondida en el trastero. Me miró sin contestar. Le pregunté si la había llevado a nuestra cama. Me dijo que no. Le dije que no le creía. Me dijo que lo entendía. Me levanté, recogí los platos, los metí en el fregadero, y mientras él se quedaba sentado sin saber qué hacer, le dije que no lo entendía. No entendía por qué, después de tantos años juntos, después de todo lo que habíamos construido, había tenido la necesidad de meter a otra persona en nuestra historia. No buscaba una respuesta lógica, no la hay, pero necesitaba escucharlo intentar explicarse. Quería saber si lo que sentía era culpa real o simplemente la frustración de haber sido descubierto. Me dijo que no lo planeó, que fue algo que se fue dando, que empezó con conversaciones, con salidas que no parecían tener ninguna importancia, y que se dejó llevar. Dijo que no pensaba dejarme, que no pensaba terminar con nuestra relación. Me molestó su forma de hablar como si aún tuviera la posibilidad de decidir algo. Le dije que él ya había tomado decisiones por los dos, que ya había cruzado límites sin consultarme, que ya había cambiado las reglas sin avisar. Me dijo que no quería perderme. Le pregunté qué parte de mí creía que todavía tenía. Me levanté del sofá, fui al cuarto y saqué su maleta del armario. No para echarlo, sino para que supiera que no estaba jugando. Cuando volví al salón, seguía sentado en el mismo sitio. Le dije que tenía dos opciones: decirme toda la verdad, sin edulcorar nada, o marcharse en ese momento y asumir que yo me enteraría igual, por otras vías. Lo pensó, pero al final habló. Me dijo que su nombre era Clara, que trabajaba en una empresa con la que colaboraba desde hacía casi un año, que al principio eran solo almuerzos de trabajo, pero que empezaron a gustarse y a verse fuera de los horarios laborales. Dijo que no fue por sexo, sino porque se sentía escuchado, que con ella podía hablar sin sentirse juzgado. Esa frase me jodió especialmente. Le pregunté si alguna vez le había hecho sentir juzgado. Me dijo que no era eso, que eran cosas diferentes. Le dije que era fácil decirlo cuando uno ya está metido hasta el cuello en algo que no debería existir. Quise saber si ella sabía de mí. Me dijo que sí, que sabía que estaba casado, que él nunca lo ocultó. Le pregunté si alguna vez hablaron de dejarme. Dijo que no, que nunca fue esa la idea. Le pregunté si ella lo presionaba para verse. Dijo que no, que los dos lo hacían porque querían. Entonces le pregunté si él aún quería seguir viéndola. Esta vez tardó más en responder. Dijo que no lo sabía. Le dije que esa era la respuesta más honesta que me había dado. Después, durante casi un minuto, no hablamos. Se quedó mirándome, como si buscara una reacción emocional de mi parte que no estaba dispuesto a tener él mismo. Pero yo no lloré, no grité, no lancé nada. No quería darle ese privilegio. Lo que sí hice fue abrir la puerta del balcón. Le dije que necesitaba aire y que, por el bien de los dos, se fuera a casa de su hermano esa noche. Me preguntó si quería que volvieran a hablarlo al día siguiente. Le dije que eso dependía de él y de lo que decidiera hacer con su maldita necesidad de sentirse especial con otra. Se fue sin decir nada más. Ni un abrazo, ni un beso, ni un intento de despedida como los de antes. Solo agarró su chaqueta, las llaves del coche, y se marchó.
Esa noche dormí sola por primera vez en años. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin preocuparme por si roncaba, si movía mucho las piernas o si me quedaba dormida con la luz encendida. Pasaron 3 días sin que Marcos y yo tuviéramos contacto. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de acercamiento. Al 4.º día apareció por casa con una caja de cartón y una expresión que no supe interpretar del todo. Pensé que venía a recoger algunas cosas, pero no fue eso. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no se sentía cómodo quedándose en casa de su hermano, que no quería andar de sofá en sofá como si fuera un adolescente, que quería explicarme bien las cosas. Le dije que podía hablar lo que quisiera, pero que no pensara que íbamos a volver a lo de antes solo porque había pasado el fin de semana fuera. No respondió. Abrió la caja que traía y me la enseñó. Dentro había más notas, fotos, tickets de viajes, pequeños objetos, incluso una camiseta que no era suya. Me dijo que era todo lo que tenía relacionado con ella, que quería dejarlo todo atrás, que necesitaba que yo lo viera. No entendí bien si lo hacía por culpa, por desesperación o por estrategia, pero no lo interrumpí. Lo dejé hablar. Dijo que había terminado todo con Clara, que lo había hecho el mismo lunes por la mañana, que fue directo a su oficina y le dijo que no podían seguir. Que ella lloró, que le dijo que no entendía nada, que si todo había sido una mentira, que si la había usado. Él le dijo que no, que lo que pasó había sido real, pero que no tenía sentido continuar. Que no iba a destruir su matrimonio por una historia sin futuro. Cuando me lo contó, noté que no había dicho que estaba arrepentido. Solo que lo había terminado. Le pregunté si lo hizo por mí o por miedo. No me respondió. Entonces supe que su decisión no tenía nada que ver con querer arreglar las cosas conmigo. Tenía más que ver con el caos que había provocado y del que no quería hacerse cargo. Le dije que no sabía qué iba a pasar, que no tenía claro si quería seguir con él o no, pero que necesitaba espacio. Me preguntó si iba a contárselo a alguien. Le dije que no necesitaba consejos ni advertencias. Lo que no le dije fue que ya había empezado a mover hilos. Había hablado con Laura, mi amiga más cercana, que trabaja en la empresa de un amigo de Marcos. Le pedí que no dijera nada, pero que estuviera atenta. Y Laura, que nunca ha tenido mucha paciencia para las infidelidades, no tardó en contarme que Marcos había perdido más que una aventura. Al parecer, Clara había enviado un correo bastante detallado a Recursos Humanos explicando que había tenido una relación con un proveedor y que esa relación había influido en decisiones comerciales. No daba nombres directamente, pero era fácil conectar los puntos. La empresa de Marcos no es muy grande, y la historia no tardó en circular entre los mandos. No le conté eso. No todavía. Prefería que lo descubriera por su cuenta, porque sabía que le iba a doler más. Durante los días siguientes, volvió a quedarse en casa de su hermano. Yo, por mi parte, seguía actuando con normalidad. Iba al trabajo, hacía la compra, mantenía la rutina intacta. Pero dentro ya estaba todo en marcha. Había solicitado el informe bancario de nuestros movimientos conjuntos de los últimos 12 meses. Había revisado nuestras cuentas compartidas, los extractos, y cada gasto no reconocido estaba siendo anotado. No para reclamarle nada, sino para entender cuánto de nuestra vida había financiado su doble vida. El viernes volví a verlo. Me pidió venir a recoger algo de ropa limpia. Entró, saludó con normalidad, pero cuando lo vi entrar al dormitorio sin pedir permiso, le dije que se detuviera. Le pregunté si creía que todo podía volver a ser como antes simplemente por haber terminado con ella. Me dijo que no esperaba eso, que solo necesitaba tiempo para demostrar que era el mismo de antes. Le respondí que precisamente eso era lo que me preocupaba, que volviera a ser el mismo de antes, porque ese hombre era el que me había mentido durante meses. Esa noche, después de que se fuera,
Imprimí todas las capturas que había guardado de sus correos, los movimientos bancarios sospechosos y un par de informes que había pedido por contactos. No era una investigación profesional, pero estaba bastante completa. Lo empaqueté todo en un sobre y se lo envié al despacho del director financiero de la empresa donde trabajaba Clara. No incluí mi nombre. No fue por miedo, sino porque no me interesaba figurar en esa historia. Lo hice para que supiera que lo que había hecho no solo había jodido nuestra vida, sino que había dejado consecuencias reales. Una semana después, recibí un correo de Marcos. No un mensaje, no una llamada. Un correo. Me decía que lo habían apartado de los proyectos en los que estaba trabajando, que habían iniciado una investigación interna, y que no sabía si podría mantener su puesto. Me preguntaba si yo había tenido algo que ver. No le respondí. Lo bloqueé. No porque quisiera castigarlo, sino porque ya no quería seguir escuchando su versión de los hechos. Ya había tenido su oportunidad de hablar. Ahora tocaba que escuchara el silencio. Después del correo, pasaron casi 2 semanas sin ningún tipo de contacto. Yo había recuperado una rutina propia, sin horarios compartidos, sin avisos de llegada ni cenas en pareja. Había una tranquilidad tensa en casa, como si se respirara otro aire, uno menos cargado de explicaciones pendientes. A pesar de todo lo que había pasado, me costaba asumir que mi matrimonio estaba desmoronándose en silencio, sin discusiones escandalosas, sin escenas dramáticas, solo con esa distancia que crece hasta que ya no hay forma de cruzarla. Fue entonces cuando Marcos apareció de nuevo, esta vez sin previo aviso. Era sábado por la tarde, yo estaba leyendo en el salón, y escuché las llaves girar en la cerradura. Entró con la misma ropa de siempre, con esa expresión neutra que había usado durante años para no mostrar demasiado, ni alegría ni tristeza. Dijo que necesitaba hablar, que solo le iba a quitar unos minutos. Le respondí que si había venido a justificarse otra vez, no valía la pena, que ya todo estaba claro. Me dijo que no venía a justificar nada, que venía a hacerme una pregunta. Se sentó en la butaca frente a mí, sin tocar nada, sin mirarme directamente. Me preguntó si ya no había ninguna posibilidad de arreglarlo. Le contesté que no sabía. No porque quisiera jugar con él, sino porque, sinceramente, no lo sabía. Había días en los que quería que se fuera para siempre y días en los que me dolía imaginar la casa vacía sin su presencia. Le dije que me había hecho daño, que me había expuesto a una situación humillante, que me había hecho sentir como una opción secundaria. Me preguntó si había alguien más, si yo también había empezado algo. Esa parte me hizo reír sin querer. Le dije que no, que si lo hubiera hecho, al menos no habría tenido la cobardía de esconderlo durante meses. Él asintió, bajó la mirada y dijo que entendía todo, que no esperaba perdón, pero que quería ser claro. Dijo que no quería una separación, que no quería rehacer su vida ni buscar a nadie más. Que había actuado como un imbécil, que se dejó llevar por una fantasía que confundió con necesidad, y que después, cuando se dio cuenta del error, ya era tarde y no supo cómo frenar. Le pregunté qué parte de esa historia lo hizo darse cuenta. Si fue cuando ella le pidió algo más serio o cuando supo que yo lo había descubierto. Me dijo que fue cuando me vio en la cafetería. Que en ese momento entendió que ya no tenía el control de nada. Que ahí dejó de engañarse. Le dije que entonces no lo hizo por amor, lo hizo por miedo. Me miró por fin a los ojos y dijo que tal vez sí, que tal vez era eso. Hubo un silencio largo, incómodo, pero no doloroso. Era más bien esa calma que queda después de haber gritado mucho por dentro. Le dije que no podía prometerle nada, que no sabía si quería intentarlo o si solo estaba esperando que se marchara para siempre. Él me dijo que lo entendía, que respetaría lo que decidiera, pero que necesitaba una respuesta clara, aunque fuera negativa. Le pedí que me dijera la verdad, toda la verdad, no solo lo que yo ya sabía.
Dijo que no había nada más, que no tenía otra mujer escondida, que no había una segunda vida, que todo había sido con ella y que se había terminado. Entonces le pregunté algo que no había querido preguntarle antes. Le pregunté si había llegado a enamorarse de ella. Tardó en contestar. Dijo que no, que fue deseo, fue novedad, fue escape, pero no amor. Le creí, no porque confiara en él, sino porque esa era la única respuesta que encajaba con todo lo que había hecho. Le dije que aunque lo creyera, eso no cambiaba lo que sentía. Que había roto algo que no se arregla con disculpas ni con buenas intenciones. Que lo que dolía no era solo la traición, sino haber compartido tantos días a su lado mientras él vivía una vida paralela sin que yo supiera nada. Me preguntó qué necesitaba de él ahora. Le dije que necesitaba espacio real, no solo físico. Que no podía seguir viendo su ropa colgada en el armario, su cepillo en el baño, sus cosas en el cajón como si nada hubiera pasado. Le dije que se buscara un piso, que viviera solo por un tiempo, que dejáramos de actuar como si esto fuera una simple crisis de pareja. Me preguntó si eso significaba que íbamos a divorciarnos. Le dije que no lo sabía, que no estaba lista para tomar esa decisión, pero que necesitaba distancia para saberlo. Me dijo que aceptaba, que haría lo que fuera necesario, que quería recuperar mi confianza. Le dije que no era confianza lo que tenía que recuperar, era mi paz. Nos quedamos callados un rato más. Después se levantó, me dio las gracias por escucharlo y me preguntó si podía llevarse algo de ropa para la semana. Le dije que sí, que lo hiciera sin prisa. Mientras lo veía entrar y salir del dormitorio, no sentí odio ni tristeza. Solo una especie de cansancio profundo, como si ya no quedara nada más que decir. Antes de irse me preguntó si podía llamarme de vez en cuando. Le dije que mejor no, que si tenía algo que decirme, me escribiera, y que yo contestaría si lo consideraba necesario. Asintió, me dio un último vistazo y cerró la puerta. Me quedé sola en el salón, en silencio, sin ganas de llorar, sin ganas de hablar con nadie. Solo quería que todo parara, aunque fuera por un rato. Han pasado ya 5 semanas desde aquella última conversación, y aunque no hay un solo día en el que no piense en lo que ocurrió, la intensidad de la rabia bajó y dio paso a una sensación más difícil de explicar. No es alivio, tampoco es resignación, es simplemente otra etapa. Marcos no ha vuelto a aparecer por casa, cumplió su palabra y se mudó a un piso pequeño cerca de su trabajo. Me escribió un par de veces para preguntarme cosas puntuales sobre cuentas o facturas, y yo contesté solo lo necesario. No hemos vuelto a hablar de nosotros, ni del futuro, ni de la posibilidad de retomar nada. Creo que los dos entendimos, sin necesidad de decirlo, que algo se rompió de forma definitiva y que aunque intentáramos reconstruirlo, no sería lo mismo. No porque fuera imposible perdonar, sino porque no quiero vivir con la duda constante de si volverá a repetirse. Durante este tiempo, me he dado cuenta de muchas cosas. Algunas me han dolido más que la infidelidad en sí. Por ejemplo, me di cuenta de que durante años vivía acomodada en una rutina que me parecía segura, pero que no lo era. Me di cuenta de que confiaba en una relación solo porque no había motivos evidentes para desconfiar, no porque realmente existiera un vínculo fuerte. Me di cuenta de que muchas conversaciones importantes nunca las tuvimos, que dábamos por sentadas cosas que necesitaban ser dichas, aclaradas, reafirmadas. Pensábamos que sabíamos todo el uno del otro y en realidad solo conocíamos las versiones que cada uno decidió mostrar. Me costó admitir que también yo tuve parte de responsabilidad en cómo dejamos que se enfriara la conexión, en cómo dejamos de tocarnos, de preguntarnos con interés real cómo estábamos, de mirarnos como pareja y no solo como compañeros de piso funcionales. No estoy diciendo que lo justifique. No lo hago. Lo que hizo fue una traición completa, cobarde y egoísta. Pero si algo aprendí de todo esto es que la fidelidad no es solo una promesa sexual, también es una práctica diaria de honestidad,
de atención, de compromiso mutuo que se trabaja todos los días o se pierde poco a poco sin que uno se dé cuenta. Él dejó de luchar por lo nuestro mucho antes de engañarme físicamente. Yo dejé de preguntar porque asumí que todo iba bien mientras no hubiera discusiones. Esa inercia fue el terreno perfecto para que apareciera otra persona y le ofreciera lo que yo ya no sabía si quería ofrecerle. Ahora paso los días reorganizando mi vida. He recuperado el control de las cuentas, reestructuré mis rutinas, volví a hacer cosas sola que antes evitaba porque todo se hacía de a dos. Salgo a caminar por las tardes, comencé un curso online de gestión emocional que no pensé que me interesaría, pero que me está ayudando a ordenar lo que siento. He hablado con algunas personas de confianza, no muchas, solo quienes sé que no van a usar esta historia como chisme de sobremesa. A nadie le conté todos los detalles. No quiero que me miren con lástima ni que sientan que deben tomar partido. Solo necesitaba decirlo en voz alta una vez para empezar a soltarlo. A veces me preguntan si lo extraño. La verdad es que no lo extraño a él como persona, pero sí extraño la vida que pensaba que teníamos. Extraño los domingos de pereza, las cenas sin hablar demasiado, solo compartiendo espacio, el saber que al final del día alguien estaría en casa. Pero también me doy cuenta de que muchos de esos momentos eran solo costumbre, no conexión. La diferencia la noto ahora, cuando estoy sola y no siento ansiedad, solo calma. Hay un tipo de paz que llega cuando dejas de esforzarte por sostener algo que ya estaba roto. No sé si vamos a divorciarnos formalmente, no porque quiera quedarme en este limbo, sino porque aún no sé qué decisión quiero tomar con esa parte legal. Por ahora no tengo intención de volver a estar con nadie, y él tampoco ha insistido en retomar nada. Si en algún momento decide pedirme una oportunidad real, supongo que lo hablaré con calma, pero la respuesta será la misma. Ya no hay un nosotros. Hay dos personas que compartieron una historia, que vivieron muchas cosas buenas y otras no tanto, que construyeron una vida que funcionó durante un tiempo, pero que no supieron cuidarla. Y cuando uno no cuida lo que tiene, lo pierde. Así de simple. Escribí todo esto porque necesitaba contarlo desde mi versión, sin adornos, sin intentar quedar bien, sin exagerar para provocar emociones. Quería dejarlo escrito para mí, para no olvidarlo, para no romantizarlo con el tiempo, para no permitir que en unos años me engañe pensando que tal vez fue menos grave de lo que fue. No fue un error. Fue una elección sostenida durante meses. Y yo también elegí. Elegí no perdonarlo sin condiciones. Elegí no mirar hacia otro lado. Elegí reconstruirme sola, sin atajos, sin buscar consuelo en otra persona. Porque esta vez no quiero reparar mi vida a partir de lo que quedó. Quiero empezar desde otro sitio. Uno más real.